Yo creo que esta mañana no hay nadie que necesite interpretación. Todos entendemos español, ¿cierto? Inclusive Dominic entiende bastante español, ¿cierto? Yeah, good. Entonces voy a predicar en español, no va a haber translation. Amén. Gloria al Señor. Pero no se me vayan a dormir. Aleluya, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Hechos, capítulo 2, verso 37. Hechos, capítulo 2, verso 37, dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu amor y tu bendición. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que nos des corazones sensibles a tu palabra, y que podamos, Señor, llevar el fruto que tú esperas, a fin, Señor, de poder agradarte a ti, Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te alabamos y te damos gracias en esta hora. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un punto doctrinal pero muy interesante. Y es con respecto al arrepentimiento. Yo creo que quizás todos hemos oído hablar acerca del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento realmente no es muy común en el día de hoy. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon acerca de la doctrina del arrepentimiento? ¿En alguna iglesia o en cualquier parte? Quizás algunos sí, pero realmente, hermanos, es una doctrina que no es muy común en el día de hoy. No es muy común. Y por el otro lado, no es muy aceptada tampoco. ¿Por qué? La razón es que esta doctrina, en cierto sentido, hermanos, ofende el orgullo humano. El orgullo humano resulta ofendido, y uno de los problemas es que muchos predicadores no la predican por temor a ofender a la gente. Porque dicen: la gente se me va a ir y no quiero ofenderlos. Sin embargo, hermanos, es una doctrina bíblica, es una doctrina que está respaldada por la palabra del Señor. Y no podemos dejar de predicarla. Todos los hombres de Dios predicaron sobre un arrepentimiento. Todos. Las Sagradas Escrituras, hermanos, en las Sagradas Escrituras, el arrepentimiento es presentado como hermanos, como un paso necesario para entrar en el reino de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no se puede entrar al reino de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas del Señor llamaron al pueblo de Israel constantemente al arrepentimiento. Llamaron al pueblo de Israel que se volviera a Dios, que volviera a sus mandamientos, que se apartaran del mal y que volvieran a Dios, a fin de evitar el justo juicio de Dios. En el Nuevo Testamento, la doctrina del arrepentimiento se hace mucho más, ¿qué voy a decir yo?, más fuerte. Es donde encuentra realmente su verdadera forma, si se puede decir así. Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Wow. Exactamente, hermano, exactamente con este mismo mensaje comenzó su ministerio el Señor Jesucristo, diciendo exactamente las mismas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de Dios
se ha acercado. En el verso que leíamos esta mañana, el apóstol Pedro está llamando, hermanos, al pueblo de Israel al arrepentimiento. El apóstol Pedro, dice, cuando los israelitas le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro inmediatamente les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Wow. Porque para ustedes, les dice, es la promesa. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea su nombre. Que sin embargo, hermanos, alguien podría estarse preguntando, ¿qué es el arrepentimiento exactamente? ¿Qué es? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. La palabra metanoia en griego significa un cambio en la manera de pensar, básicamente. Un cambio en la manera de pensar, cambiar la mente, cambiar la manera de pensar en cuanto a las opiniones, en cuanto a los sentimientos o en cuanto a los propósitos. Y oigan, hermanos, esto se da, hermanos, en todas las relaciones. El cambio de la manera de pensar se da en todas las relaciones humanas, ya sea dentro del matrimonio, ya sea dentro del trabajo, en los círculos sociales, en la iglesia. Se tiene que dar definitivamente esto. Por ejemplo, cuando un esposo ha ofendido a su esposa, lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, así debería de ser. O viceversa, una esposa ofende a su esposo, lo primero que tendría que hacer es pedir disculpas, ¿cierto? Es decir, sorry, te ofendí, discúlpame, te ofendí, no fue mi intención, y si fue mi intención, de todas maneras, perdonamos. ¿Ah? Discúlpame. Entonces viene la disculpa para restablecer definitivamente la relación, definitivamente en la que ha sufrido definitivamente. Pero también después de eso viene un cambio. Ya me perdonó, entonces voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. No. Y yo sé que me va a perdonar otra vez. No, no es así la situación. La relación no se basa en ese tipo de juegos. Si nosotros podemos llegar a alguien y decirle, mira, discúlpame, te lo ofendí, o hermano, discúlpame, lo ofendí. O mira, esposa, discúlpame, te ofendí. O hijo, discúlpame, lo siento haberte ofendido. Uno va a tratar definitivamente de cambiar, ¿cierto? Va a tratar de cambiar de actitud y no de ofender en la misma forma, sino tratar de cambiar y hacer frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia, ¿cierto? No, o sea, hermanos, cambiar de manera de pensar, pedir disculpas y no repetir más las ofensas. Eso es un punto muy importante. Sin embargo, hermanos, ustedes se habrán dado cuenta cuán difícil muchas veces nos resulta a nosotros decir lo siento, decir disculpa, yo cometí el error. Siempre nosotros, hermanos, en cualquier relación tratamos de culpar al otro, ¿cierto? Y eso no es nuevo. Eso viene desde Adán. Desde Adán y Eva. Cuando el Señor enfrentó a Adán, le dijo, ¿qué has hecho? Has comido del árbol que te mandé que no comieras. ¿Y qué dijo Adán? Sí, es cierto, Señor, discúlpame, lo siento, realmente lo siento. ¿Dijo así? No. Adán lo que dijo fue, la mujer que me diste, ella me dio. Pobrecito yo. Pero también culpó además a Dios. Porque dijo, la mujer que tú me diste, porque tú me la diste, yo no te la estaba pidiendo.
pero tú me la diste. Y fue la mujer la que me dio del fruto. Sin embargo, delante de Dios no hay excusas. Cuando el Señor se acercó a Eva, le dijo, ¿qué has hecho? Y Eva había aprendido rápido. Eva aprendió rapidísimo de Adán. Y Eva le dijo, la serpiente le dijo. Ninguno de ellos, hermanos, tomó su propia responsabilidad. Oigan, hermano, voy a decirles algo esta mañana. Nosotros debemos de ser lo suficientemente honestos para reconocer nuestras faltas. Amén. La Biblia dice que el que encubre sus faltas no prosperará. Amén. Así es. Mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Y eso, hermanos, en todas las relaciones, dentro del matrimonio, en el trabajo, en los círculos sociales, en la iglesia, siempre es necesario, si se ofende, pedir disculpas. Pero, hermanos, hablando en términos bíblicos, la idea que transmite el arrepentimiento es la necesidad de un cambio hacia Dios, básicamente. Es un cambio hacia Dios, que incluye definitivamente un cambio en la manera de pensar, incluye un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de actuar. Arrepentirse es sentirse triste por haber ofendido a un Dios que es bueno, por haber desobedecido sus mandamientos y además estar dispuesto a tener un cambio genuino y corazón y vida. O sea, estar dispuesto a cambiar. El primer aspecto del arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. El arrepentimiento implica una transformación. Alguien dijo que el arrepentimiento implica una transformación en las apreciaciones que se han tenido acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de sí mismo. Ustedes se recuerdan de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Todo es muy común esa parábola. El caso de la parábola del hijo pródigo, el regreso a su casa estuvo marcado inicialmente por un cambio en la manera de pensar. Él cambió su manera de pensar. ¿Qué fue lo que dijo? Dice la Biblia que volviendo en sí, este muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, que hubo un cambio en su manera de pensar. Volvió en sí. Tuvo un cambio en su manera de pensar. Ya no siguió pensando en la manera obstinada en la que había venido pensando durante tanto tiempo, sino que su manera de pensar cambió. Pero también, hermanos, hay un cambio en la manera de sentir. En cuanto a ese cambio en la manera de sentir, la Biblia enseña, hermanos, que cuando se produce un verdadero arrepentimiento, acontece una conmoción emocional en la persona, ¿cierto? Si, por ejemplo, si uno ha ofendido a alguien, uno no va a llegar a decir, lo siento, fíjate, y riéndose, no. Incontento por haberlo ofendido, por haberle pegado a alguien, o haber hablado en contra de alguien, no. Tiene que, hermanos, haber definitivamente un sentimiento, hermanos. ¿Qué voy a decir yo? Sentirse triste por haber ofendido. Sentirse mal y decir, realmente, lo siento. Lo siento, realmente lo siento. No tenía que haberlo hecho. Amén. O sea, hermanos, ahí los sentimientos juegan un papel sumamente importante, hermanos. Nadie puede arrepentirse, como dijo alguien, y seguir tan frío como una piedra. El caso de Pedro llorando amargamente después de haber negado al Señor. La Biblia dice que cuando Pedro escuchó el cantar del gallo,
se acordó de las palabras que el Señor le había dicho antes que el gallo cante 2 veces tú me negarás 3. La Biblia dice que Pedro, dice, cuando se acordó de esas palabras, salió, dice, llorando amargamente, entristecido por haber negado a su maestro, entristecido por haber fallado, haber fracasado en contra de su maestro. Un cambio también, hermanos, en la manera de actuar. En cuanto al cambio en la manera de actuar, el arrepentimiento es la frontera entre una vida apartada de Dios y una vida consagrada a Él. Y aquí sí no hay, como dicen hermanos, no hay vuelta de ojo. Y una vida que comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Las Sagradas Escrituras, hermanos, hacen un énfasis muy grande en la verdad de que el verdadero arrepentimiento debe demostrarse por los hechos. No solamente palabras, debe de demostrarse por los hechos. Juan el Bautista, cuando vino predicando, dice la Biblia que muchos de los líderes religiosos salieron para ser bautizados por él. Y Juan lo que les dijo fue, esa predicación es terrible, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir o predicar ese tipo de mensaje en el día de hoy. Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, le dijo. En otras palabras, les dijo, hijos de serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan pues, les dijo, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo, les dijo Juan, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Es tremendo. Una predicación, hermanos, a la gente para que se definiera, para que cambiara de actitud, para que se volviera a Dios. Israel se había apartado de Dios. Israel se había olvidado de Dios. Lo que tenían nada más era una religión. Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos ellos, lo único que tenían era una apariencia de religión, pero sin tener frutos dignos de arrepentimiento, sin tener realmente una relación íntima con Dios. Por eso es que el mismo Dios les dijo, el mismo Señor Jesucristo les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, siempre el arrepentimiento lleva a un cambio de actuar, lleva a un cambio en la manera de vivir. Un verdadero arrepentimiento. Para que se produzca un verdadero arrepentimiento legítimo, deben de presentarse los cambios en los aspectos que hemos hablado. En cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de actuar. De lo contrario, no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Aleluya. La Biblia nos habla, hermanos, con respecto al arrepentimiento. Es lindo, hermanos. Lucas capítulo 15, verso 7 dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Puede usted imaginar eso? Hay fiesta, los ángeles hacen fiesta. Los ángeles se gozan, hay gozo en el cielo. Lucas 15, 7 dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el Señor conocía el cielo. También, hermanos, el arrepentimiento es una demanda de Dios y es también una responsabilidad del ser humano. En Hechos capítulo 17, verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
que vuelvan, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de sentir, que cambien su manera de actuar y que se vuelvan a Dios. Eso es lo que Dios espera, hermanos. Dios espera, Dios demanda de los hombres un cambio en la manera de pensar. Dios demanda un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino que lleve frutos dignos de ese arrepentimiento. Ya dijimos, Jesucristo comenzó su ministerio a Israel llamándolo al arrepentimiento. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien. Alguien ha dicho que arrepentirse es básicamente esto: ir caminando de esta manera y dar una media vuelta y comenzar caminando hacia Dios. Antes íbamos dándole la espalda a Dios, pero nos damos la vuelta y comenzamos a ver hacia Dios, comenzamos a caminar junto con Dios. Básicamente eso es arrepentirse. Jesucristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Mateo 9:13 dice: vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow, eso es tremendo. Jesucristo todavía el día de hoy está llamando pecadores al arrepentimiento, a los hombres que cambien su manera de actuar, que cambien su manera de ser y que se vuelvan a Él. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, uno de los temas centrales era el arrepentimiento. Lucas capítulo 24, verso 46 al 47 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano. Por eso es que nosotros predicamos el arrepentimiento, porque es un mandato del Señor a los líderes, es un mandato del Señor a los predicadores, es un mandato del Señor, hermanos, a aquellos que Dios ha puesto como pastores y líderes dentro de las iglesias. Y si no lo hacemos, Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros, hermanos. Yo sé que es un mensaje que muchas veces no agrada, un mensaje que no cae muy bien. Es un mensaje que llega como a ofender el orgullo y supuestamente libre albedrío del ser humano. Y el ser humano dice: no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que a mí se me antoje. Nadie me tiene que decir a mí absolutamente lo que tengo que hacer. Sin embargo, Dios todavía sigue llamando al arrepentimiento. Todavía sigue llamando a un cambio. Y es de ahí donde entra, hermanos, nuestra responsabilidad como humanos, que tenemos que responderle a Dios. Amén. Pablo predicó el arrepentimiento. Hechos 26, 19 al 20 dice: cuando Pablo estaba ante el rey Agripa, le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Wow. Eso es lo que predicaba Pablo. Pablo dice por todas partes, comenzando desde Damasco, llegando hasta Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a todos los gentiles, les he predicado que se arrepientan y se conviertan a Dios. Amén. Y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Pero ese mensaje ya no se oye, hermanos.
Pero es un mensaje necesario todavía en el día de hoy. Es sumamente necesario. Y nosotros si realmente, óigame, nosotros si realmente amamos las almas, tenemos que llamarlas al arrepentimiento. Y no solamente los predicadores, sino todos nosotros, hermanos, que hemos creído en la palabra de Dios, que somos siervos y siervas de Dios. También para nosotros, hermanos, se nos ha dado ese mensaje de la reconciliación, ese mensaje de llamar a los hombres al arrepentimiento. Van a caer mal, pero vamos a caer bien con Dios. Y al fin y al cabo eso es lo que nos interesa. Quedar bien con Dios. No quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios, no. A lo que a nosotros nos interesa es quedar bien con Dios. Estar bien con Dios. Aunque el diablo se enoje, el Señor lo reprende esta mañana. Aunque el diablo patalee y haga lo que quiera, pero nosotros vamos a agradar a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. El arrepentimiento tenemos que estar conscientes que es un don de gracia. Es Dios el que nos llama al arrepentimiento. Es Dios el que produce en nuestros corazones el arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios con su gracia, con su amor, con su misericordia, produce en el hombre ese arrepentimiento. Ahí depende del hombre si él responde a Dios o se endurece en su corazón y no quiere responder a Dios. Ese ya es negocio de él con Dios o negocio de ella con Dios. Pero Dios está llamando. Romanos capítulo 2 verso 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Miren lo que dice Pablo, hermano. O menosprecias, dice, las riquezas de su bondad. O menosprecias acaso las riquezas de su paciencia. Dios es paciente, hermanos. Amén. Pero su paciencia tiene un límite. O menosprecias las riquezas de su paciencia, de su longanimidad, ignorando, dice, que la bondad de Dios es la bondad de Dios. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, la falta de arrepentimiento, cuando Dios llama al hombre al arrepentimiento y el hombre no responde a Dios, al llamado que Dios le hace, definitivamente lo que sucede es, hermanos, que la falta de arrepentimiento produce la ira de Dios y produce el juicio de Dios. Y eso es tremendo, hermano. Romanos 2:5 dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Wow. Esto es más serio de lo que nosotros podemos imaginarnos, hermano. Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos procedamos a un cambio. Aquellos que ya lo hemos hecho, que hemos dejado nuestro antiguo caminar y nos hemos vuelto a Dios, podemos realmente, hermanos, decir que vale la pena caminar con Dios. No hay vida más maravillosa que vivir conforme a la voluntad de Dios. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Sin embargo, nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos la ayuda de Dios. Lo único que Dios espera es que nosotros tengamos un corazón dispuesto.
Alguien podrá decir, pero es que yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Es que yo no puedo dejar de hacer lo que he venido haciendo durante tanto tiempo. Es cierto, muchas veces uno no puede. Yo me recuerdo, hermanos, yo cuando fui drogadicto, porque yo fui drogadicto por más de 5 años. Yo quería dejar la droga, pero no podía. Porque la droga me tenía esclavizada, el vicio me tenía esclavizado. Yo quería cambiar, pero no podía. Porque la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Realmente uno no puede humanamente. Pero es allí donde uno tiene que ser sincero con el Señor y decirle, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Yo tengo, Señor, el deseo sincero de cambiar, de ser diferente. Ya no quiero ser el mismo, ni la misma. Ya no quiero ser igual. Señor, yo quiero cambiar. Ayúdame, por favor. Yo sé que Dios contesta a esa oración, hermano. Dios contesta a esa oración. Porque Dios es bueno, hermanos. Y Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él te va a dar de su poder para que tú puedas cumplir sus mandamientos. La misma palabra de Dios dice, y yo, dice el Señor, yo, dice, pondré un corazón de carne en ellos y quitaré el corazón de piedra y pondré aleluya, quitaré el corazón de piedra, corazón duro, y pondré un corazón de carne, dice. Y pondré y escribiré en sus mentes y en sus corazones mis mandamientos. Aleluya. Escribiré en sus corazones y en sus mentes mis mandamientos para que me obedezcan, dice el Señor. Pero Dios quiere, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón dispuesto. Y decirle, Señor, sí, Señor, yo estoy dispuesto. Perdóname por todo lo que he hecho. Yo decido cambiar ahora, Señor, con tu ayuda. Miren, hermano, lo que dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera, que procedamos al arrepentimiento, que procedamos a un cambio de nuestra manera de pensar, que procedamos a un cambio en nuestra manera de sentir, que procedamos a un cambio en nuestra manera de actuar, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Si reconocemos la importancia que Dios da al arrepentimiento, no debemos dudar de dar los pasos necesarios a fin de conducir nuestra vida por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Amén. Y óigame, hermanos, nadie está exento. Nadie está exento. Todos necesitamos, día tras día, irnos renovándonos de día en día, caminando con el Señor de día en día. Van a haber días que vamos a fallarle al Señor, ¿cierto o no? Amén. Claro que sí. Van a haber momentos en que es probable que fallemos al Señor. Somos los seres humanos débiles. Pero la Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Aleluya. El justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Ellos flaquean y caen, mas
nosotros nos mantenemos en pie. Amén. Gloria a Dios. No quiere decir que no vamos a caer, que no vamos a pecar. Estamos todavía bajo la Biblia dice que tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Pero lo importante es ser sinceros con Dios. Amén. Gloria a Dios. No ocultar nuestras faltas. Amén. No ocultar nuestras faltas. Dios conoce, Dios sabe, conoce lo que hicimos ayer, antier y lo que vamos a hacer mañana. Amén. No ocultar nuestras faltas. Adán creyó que podía ocultarse de Dios, pero no hay nadie que pueda ocultarse del ojo de Dios. Pero Dios nos está llamando esta mañana. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente para con nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. 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 Y amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a cambiar nuestra manera de pensar y ajustarnos a tu manera de pensar, a ver las cosas como tú las ves, a analizar todas las cosas como tú las analizas. Señor, esta mañana te pedimos que renueves nuestra mente, que renueves nuestra mente, que cambies nuestra manera de pensar, que toques nuestros corazones y nos des corazones sensibles a tu palabra, corazones que reconozcamos cuando te ofendemos, Señor, y sentirnos tristes por haberte ofendido a ti, tú que has sido tan bueno con nosotros, que has sido tan misericordioso, que no nos has pagado conforme a nuestras faltas, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que tú engrandeciste tu misericordia sobre nosotros, más alta que los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por tener misericordia de nosotros, por llamarnos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de sentir, a cambiar nuestra manera de actuar. Sí, Señor amado, esta mañana venimos delante de tu presencia, necesitados, Señor, pidiéndote que nos renueves, que renueves nuestro corazón, que renueves nuestra mente, que renueves nuestras vidas. Aleluya. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Amén. Ayúdanos, esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor. En nosotros no hay fuerzas, Señor, para poder agradarte a ti, Señor. Señor, líbranos de toda tentación. Líbranos de toda tentación del adversario. Guárdanos, protégenos. Líbranos de toda caída, Señor. Y que tu mano poderosa nos fortalezca cada día. Pero, Señor amado, esta mañana te pedimos que pongas en nuestros corazones ese deseo sincero y verdadero de un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Gracias, Señor. Esta mañana ahí donde usted se encuentra, si hay alguien en esta mañana que quiere responder al llamado del Señor, a ese cambio, es su relación con el Señor.
Cada uno de nosotros somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Pero si hay alguien esta mañana que quiere decirle al Señor, Señor, mi corazón está dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto. Perdóname por haberte ofendido y dame el poder para cambiar mi vida, Señor. ¿Hay alguien esta mañana? Levantes todo con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, por favor. Dios le bendiga.